Muy bien. Ayer se mencionó que se va a tratar ah, hoy en esta sesión cómo voy a, o si habrá algún cambio en la forma de hacer el análisis si uso pues eh, un capacitor o un inductor y obviamente cambio la fuente de un voltaje en DC por uno en AC. Entonces, el circuito que se va a analizar ahora sería este, similar al que se vio ayer, solo que, como podrás observar, sí se ve, ¿verdad? Ahora se tiene una fuente de voltaje, pero en AC, aquí, y aquí se agrega un capacitor. Entonces, ahora se van a tener, ahora sí se van a tener, a diferencia del circuito del día de ayer, se van a tener uno, dos y tres nodos. ¿Sí se aprecia el circuito? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, como te iba diciendo, pues es esta fuente de AC y este capacitor, ¿no? Distinto a lo que se había estado eh, trabajando normalmente en las sesiones anteriores. Sin embargo, no debería de existir problema alguno. ¿Por qué? Porque el método aplica para AC o DC. Eso no, no cambia o no debería de cambiar más bien la manera de verlo, de resolverlo. Entonces, voy a mostrarte. Ahora voy a cambiar la pantalla. Bien, nuevamente trabajando en Maple. Bien, se hace lo siguiente. Recordar que ahora, cuando se trabaja con, en AC, se utiliza la, la, la impedancia de, de, de una resistencia, pues es R, ¿no? La impedancia es igual a R. Sin embargo, para el caso de un inductor, por ejemplo, sería J omega L. Y para un capacitor sería 1 sobre J omega C. Por lo regular es la manera en que se ven en los textos. Sin embargo, este J omega también lo puedo cambiar por un S. Es otra forma, vamos a decir que alternativa de mostrarse. Básicamente sigue siendo lo mismo, o sea, S sustituye a J omega. Y básicamente, ¿qué es J omega? Pues es J omega es J 2 pi F. Como estamos hablando ahora de admitancias, va a cambiar. ¿Por qué? Porque en la admitancia, en el caso de la resistencia, pues es 1 sobre la resistencia. Para el caso del inductor, igual, 1 sobre SL. Y para el caso del capacitor, la admitancia es SC. Entonces, pues justamente es lo que vamos a hacer aquí. Es decir, en esta parte, no sé si se vea, si lo hago un poquito más grande, no sé si se alcanza a apreciar. Sí, profe. Sí que, o sea, si se aprecia. Sí, sí se aprecia. Ok, gracias. Bien, entonces, aquí yo estoy definiendo S como 2 por pi por F. Para este ejemplo, se va a utilizar una frecuencia muy, muy baja. Simplemente nada más era, o sería nada más para demostrar que, pues, que esto sí funciona. Se le asigna una frecuencia de 100, es decir, 100 Hz. La capacitancia igual, algo simple, algo sin tanto problema,
como se vio en el esquemático, en el diagrama, el capacitor es igual a 1, es decir, un farad. La resistencia 1 va a ser de 10 ohms, la resistencia 2 de 20, la resistencia 3 de 15. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a cambiar nuevamente la perspectiva y voy a regresar al circuito. Como podrás ver, ahora voy a tener dos resistencias que están conectadas entre dos nodos. Es decir, resistencia 1 está entre el nodo 1 y el nodo 2 y la resistencia 3 está entre el nodo 2 y el nodo 3. La resistencia 2 está entre el nodo 2 y tierra y el capacitor 1 está entre el nodo 3 y tierra. Ahora, volviendo más bien te pregunto, ayer se vio cómo se conectaban, ¿no? O cómo se iban a capturar en la matriz de MNA o en la matriz A. ¿Tú crees que haya cambio para si es un capacitor o un inductor en la forma en que se capturan en la matriz A? En un principio cambiaría en el sentido de la cantidad de nodos y bueno, en el caso de las resistencias que están entre dos nodos, ya tendrían sus correspondientes negativas a los lados de la diagonal, por así decirlo. Pero en el caso del capacitor sería al igual que una resistencia, ¿no? Correcto, correcto, así es. Es decir, el mismo principio se aplica. Como está conectado entre nodo 3 y tierra, pues solamente su contribución sería en la diagonal y no tendría contribuciones fuera de la diagonal. Muy bien, perfecto. Sí, así es. Así es. Entonces, bueno, se van a tener dos contribuciones fuera de la diagonal por parte de la resistencia 1 y la resistencia 3, porque están entre estos dos nodos. Sin embargo, la resistencia 2 no, va a quedar solamente en la diagonal y capacitor 1 igual, solamente en la diagonal. Perfecto, muy bien. Y como se tiene una fuente de voltaje, pues entonces van a ser estos tres nodos, más aparte la contribución de la fuente de voltaje. ¿Eso qué significa? Que voy a tener una matriz de 4x4. No hay ningún problema. Insisto, estamos aplicando lo que se vio con respecto a el análisis de MNA. No cambia, insisto. AC o DC no cambia. Ok. Entonces me regreso a Maple. Bien. Ok, entonces, como dije, ya se definieron los valores. Ahora hay que comenzar a capturar. Bueno, por principio de cuentas, yo lo que voy a hacer es, así como se hizo ayer, primero voy a tomar en cuenta los valores simbólicos, o sea, la parte simbólica, y después veremos la parte numérica. Entonces, lo que voy a hacer aquí es comentar estos valores en Maple poniéndole este hash o eh, gato. Bien, entonces, si le doy enter, pum, 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 pum. Bien, entonces, eh, nuevamente, para capturar la matriz, pues voy renglón por renglón. Entonces, en el primer renglón, voy a tener la contribución de Ken. Bien, yo tengo la resistencia 1 conectada entre el nodo 1 y el nodo 2. Perfecto, entonces en el renglón 1 voy a tener dos contribuciones por parte de la resistencia 1. Es decir, que la posición 1, 1, aquí está, va a ser el 1 sobre R1 porque es la diagonal. Después, en la posición 1, 2, menos 1 sobre R1. En la posición 1, 3 no hay ningún elemento conectado, entonces va a ser 0. Y en el elemento 4, perdón, en la posición 1, 4, pues va a ser 1 porque la fuente de voltaje está conectada entre el nodo 1 y el nodo 0. Entonces, aquí se coloca este 1 relacionado con la fuente de voltaje. Bien, segundo renglón. En el renglón 2, que voy a tener? Voy a tener contribuciones de resistencias, pero voy a ver cómo las acomodo. Es decir,
que en el segundo renglón, primera columna, voy a tener la contribución de menos 1 sobre R1, ¿sí? Porque, insisto, la resistencia 1 está entre el nodo 1 y el nodo 2. Después, en la posición 2, 2, que es la diagonal, voy a tener la contribución de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Muy bien. Y después, en la posición 2, 3, tengo la contribución de la resistencia 3, es decir, como está fuera de la diagonal, va a ser menos 1 sobre R3. Y finalmente, en la posición 2, 4, pues va a ser 0. Bien, tercer renglón, primera columna, no tengo conectado nada, va a ser 0. Tercer renglón, segunda columna. Bien, pues ves la contribución de menos 1 sobre R3. La posición 3, 3 va a ser 1 sobre R3 más S por C1. Aquí ya se ve la contribución del capacitor. ¿Por qué? Porque el capacitor 3, insisto, está conectado entre el nodo 3 y el nodo 0. Entonces su única contribución sería justamente en la diagonal. Y aquí está, 3, 3. Bien. Y en la posición 3, 4, pues va a ser 0. Bien. Y finalmente, en la posición 4, o sea, el renglón 4, columna 1, va a ser 1, porque sería la traspuesta es el vector C, que es el traspuesta del vector B. Y entonces los demás posiciones serían 0. Aquí está. Bien. Yo lo puedo ver de manera simbólica de esta forma. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto, gracias. Ok, bien, entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo 3 renglones y una, perdón, tengo 3 incógnitas que son los 3 voltajes nodales y la corriente que circula a través de la fuente de voltaje de AC. Ok, bien, entonces, yo los indico de esta forma. V minúscula 1 para el nodo 1, V minúscula 2 para el nodo 2, V minúscula 3 para el nodo 3, y V mayúscula 1, que es para indicar la corriente que está circulando a través de la fuente de voltaje 1. Estas son mis incógnitas. Aquí está mi matriz correspondiente. Y finalmente, pues bueno, defino la matriz Z. Bien, en este circuito no tengo fuentes independientes de corriente. ¿Ok? Entonces, los 3 primeros renglones van a ser ceros. Sin embargo, al final yo tengo que agregar la contribución de la fuente de voltaje independiente, que en este caso su valor es 1 y es el que tengo aquí. Aquí está el 1. Bien, entonces aquí está. Ahora, siguiente paso es obtener la inversa de la matriz A. Bueno, entonces yo hago lo siguiente. Hago que el trabajo duro y complicado se encargue Maple. Yo simplemente nada más le digo que me calcule la inversa y aquí está la inversa de la matriz A. Perfecto. Y ahora, el resultado, o sea, mi resultado correspondiente, pues sería la contribución, perdón, la multiplicación de la matriz A por el vector Z. Y sería lo siguiente. Este sería el resultado. Sería 1, 2, 3, las 4 contribuciones correspondientes a estas incógnitas. Bueno, para expresarlo un poquito más, de una forma más agradable, me indica que el voltaje en el nodo 1 sería igual a 1, es decir, el voltaje de la fuente. Ok, no hay problema. Más bien lo que me interesaría es saber cómo se comporta el voltaje en el nodo 2, el voltaje en el nodo 3 y la corriente en la fuente de voltaje, ¿no? Eh, ok, y esto sería, insisto, la parte simbólica. Ok, si lo dejara como mencionaba ayer, simbólicamente, pues sí se ve algo, digamos que la palabra impresiona, pues, vamos a decir que sí, pero más bien creo que la cantidad de operaciones que tienen que hacer de multiplicaciones y sumas para llevarse a mano con resistencias, digamos que sí es
talachudo, pero se puede hacer. Sin embargo, ya al involucrar elementos que ya no son precisamente tan lineales, como el inductor o el capacitor, no son precisamente tan lineales, porque ya dependen de una frecuencia o estarían dependiendo de una frecuencia o rango de frecuencias, ya no sería tan simple. Me refiero para una solución o un cálculo de manera manual. Y bueno, insisto, esto es lo que nos está mostrando de manera simbólica. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es comentar esta parte y ahora realizar los cálculos o dejar que Maple se encargue de realizar los cálculos numéricos correspondientes. Simplemente lo que estoy haciendo es ahora, esto ya se va a convertir en, esta matriz A, ahora se va a convertir en esto. Ahora bien, en el caso de Maple, si no le doy explícitamente un comando que se llama evalve, que es decir, evaluar de manera eh, de punto, no de punto flotante, pero ya no evaluar de manera enteros, es decir, calcular enteros, este pi, como podemos observar que aparece aquí, pues únicamente va a aparecer indicado. Pero bueno, eso, insisto, eso es problema de Maple, no problema mío. Y yo me voy a encargar de eso a su momento. Ok. La parte la matriz de incógnitas, pues obviamente no se ve cambio, porque no sigue siendo incógnitas, por supuesto. Aquí la matriz, pues yo ya había puesto de manera directa el valor de la fuente de voltaje. Bien, aquí comienza lo interesante. Aquí calculo la matriz inversa. Hay que hacer notar que ahora aquí aparecen términos, por ejemplo, 1300 por pi, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que estaba comentando. Que yo ahora no voy a hacer los cálculos de manera de utilizando punto flotante hasta que yo le diga explícitamente a Maple que los haga. Y justamente es lo que hace esta función evalve. Evalve lo que hace es evaluar en punto flotante, pues lo que lo que yo quiera calcular, que en este caso es la multiplicación de la matriz por el vector, es decir, la matriz A por el vector Z. En este caso es la inversa de la matriz A por el vector Z. Y entonces, bueno, aquí ya le doy Enter, ya realiza el cálculo correspondiente y aquí ya tenemos ciertos valores. Bueno, si lo expreso de manera un poquito más explícita o de una forma que se pueda apreciar mejor, se tiene que el voltaje en el nodo 1, pues va a ser el valor que yo le di, que es 1. Hay que recordar que este valor es AC. Bien, es un volt en AC. En el nodo 2 me dice que es 0.461553. Para el nodo 3 me dice que es 0.00004896 y que la corriente que está circulando a través de la fuente de voltaje es de menos 0.0538446. Ok, nuevamente la pregunta de, bien, esto se ve interesante, pero ¿cómo sé que estoy correcto? O que esto que me está mostrando pues es correcto. Bien, pues como ayer comenté, se va a verificar por medio pues de una simulación en Spice. Sí, o sea, no debería de haber tanto problema. ¿Cómo es eso? Se hace con lo siguiente. ¿Cómo sería la captura de en Spice del circuito? Pues sería de esta forma. Bien, aquí coloco mi fuente de voltaje que va a estar conectada entre 1 y 0. Hay que hacer notar aquí que esto del DC, hay que decir que DC es 0 y hace el valor, pues es 1. Se puede hacer de dos formas, es decir, no colocar este DC
Y con esto Spice va a inferir que es 0, o lo puedes hacer de forma explícita, decir que DC es 0, pero que AC vale 1. Cualquiera de esas dos formas es válida. Bien, ahora, la resistencia 1 va a estar entre 1 y 2 con valor de 10 ohms. La resistencia 2 entre 2 y 0, 20 ohms. La resistencia 3 entre 2 y 3 de 15 ohms. Y el capacitor 1 va a estar entre 3 y 0, entre el nodo 3 y el nodo 0, o la referencia tierra, y el valor va a ser de 1. Bien, aquí yo, a diferencia de ayer, que nada más le puse punto P, que iba a ser el cálculo nada más del punto de operación, pues en este caso, pues el análisis es en AC. Entonces pongo punto AC, no se alcanza a ver bien, pero bueno, es punto AC, un espacio, lin. Aquí yo le estoy diciendo que la variación va a ser lineal, que este es la cantidad de puntos que yo quiero, en este caso serían 10, y la frecuencia a la cual yo quiero comenzar y a la cual quiero terminar. Si te puedes preguntar, bueno, te puede saltar la duda de decir, ah, caray, pero ¿puedo hacer el cálculo con de una sola frecuencia? Sí, sí lo puedes hacer. Es decir, si te interesa nada más 100 Hz, lo puedes hacer de esta forma. Así. Simplemente dices que quieres solo un punto. Y aunque tú le des que la frecuencia inicial es 100 y la frecuencia inicial es 110 Hz, no hay ningún problema, porque solamente va a calcular la frecuencia correspondiente a 100 Hz. Bueno, a diferencia de lo que vimos ayer, o de lo que se vio ayer, cuando salen los resultados, yo tengo que ser más explícito en cuanto a la forma de mostrar los resultados en análisis en AC, en SPICE, en general. Es por eso que aquí yo utilizo este punto print. Punto print, como lo que va a hacer y como te imaginarás, es justamente mostrar un valor. Que en este caso es, yo voy a mostrar los valores de AC de esto, el voltaje en magnitud del nodo 1, voltaje en magnitud del nodo 2, voltaje en magnitud del nodo 3 y la corriente que está circulando a través de la fuente de voltaje 1. Y aquí termino, bueno, mi listado, ¿no? El punto es estándar en SPICE. Ok, entonces, bien, aquí ya tengo mi netlist. Ahora lo que me falta pues es ejecutar pues, la simulación correspondiente. Entonces, bueno, me salgo de aquí. Voy a borrar esto y voy a ejecutar la simulación. Sí. Y listo, aquí está. Como te puedes dar cuenta, aquí están los resultados. Me dice que el voltaje en magnitud del nodo 1 es de 1. Voltaje en magnitud en el nodo 2 es 4.6153 por 10 a la menos 1. En el nodo 3, el voltaje en magnitud es de 4.8970 por 10 a la menos 5. Y finalmente, la corriente que circula a través de la fuente de voltaje es de menos 5.38 por 10 a la menos 2. Bueno, pues entonces regreso a mostrar resultados de Maple. Y me dice que, bueno, el voltaje en el nodo 1 es 1. Ok, eso sí, digamos que la MNA es generosa en ese sentido. Y bueno, aquí ambos, los resultados de SPICE y los resultados que obtuvimos, ok, fueron los mismos. Perfecto. Vamos al siguiente. Vamos a suponer que fue casualidad y que le atiné. Bueno, ok. Vamos a ver el nodo 2. El nodo 2 dice que es punto 461553. Bien. Si lo comparo con con el resultado de Spice, aquí dice que el resultado es por esa la menos 1. ¿Eso qué significa? Que cambio el punto y es 0.461538. Está bastante cerca. Bastante cerca. Ok, muy bien.
El error es de 1 por 10 a la 5, 4 o 5. Bueno, está bastante bien. El error es pequeño. Bien. El voltaje en el nodo 3 es 4.8970 por 10 a la menos 5. Ok, a ver, vamos a ver si sí es cierto. Aquí está. Y pues voy 1, 2, 3, 4, 5. 4.8967 contra 4.8970. ¿Mm? Ok, bastante cerca. Y finalmente, la corriente que está circulando a través de la fuente de voltaje es menos 0.5384. Ok, y en el caso de es 0.0538462. Wow, pues sí, son muy similares. Esto significa que los cálculos que se hicieron aquí de manera, y lo voy a poner entrecomillado, manual, son muy similares a los cálculos que realiza SPICE. Y nuevamente voy a dejar de compartir, y nuevamente lo que se acaba de ver es que sí funciona. O sea, tanto en DC como en AC, se acaba de demostrar que utilizando elementos pasivos, por el momento, los cálculos manuales son muy similares a los cálculos que obtuve en SPICE. No sé si tengas alguna duda. No, profe, sí, sí se aprecia que ocurren los mismos resultados. Ok. Y entonces, tú te puedes preguntar, bueno, ayer los resultados fueron exactamente iguales. ¿Y por qué aquí no? Bien, aquí pueden existir varias explicaciones, pero eh, para hacerlo rápido, es, hay esta diferencia en cuanto a milésimas, porque SPICE toma en cuenta ciertos factores que aquí nos están tomando al momento de realizar la simulación. Es decir, el modelado que hace SPICE en comparación con el modelado que estamos haciendo nosotros es similar, pero no es igual. Eh, ¿Eso es malo? No, no es malo. Quiero que quede clara esa parte. No es malo. Simplemente que pues nosotros estamos realizando los cálculos tal cual nos los han enseñado o nos mostraron en las clases. Y también, de una otra forma, lo que quiero que quede claro y que quede evidente, que ya se vio, es que si bien en las clases nos enseñan una forma de modelado, y vamos a ver después, un poquito después, qué significa esta parte de modelar, en la práctica, los resultados que podemos obtener a través de una simulación van a variar, y a veces van a variar por poquito, es decir, el error es de 1 por 10 a la menos 5 o 1 por 10 a la menos 6, o a veces va a variar ya en el orden de números enteros, ¿sí? Sin embargo, si no estamos conscientes o no tenemos la base, pues simplemente, como diría alguien, nos pueden chamaquear y decir que estamos mal, ¿no? O que nuestros cálculos están mal y pues nos podemos romper la cabeza y usar 20,000 programas y nos van a dar los mismos resultados que en la simulación nos están dando otros o con variaciones, ¿no? Pero hay que saber también tener las bases para decir, ok, la simulación está funcionando de esta forma, mis cálculos, tal cual como me enseñaron en teoría de circuitos, son estos, ¿no? Y entonces, pues bueno, insisto, la parte de modelado es bastante importante, es muy importante porque eso te da las bases para em, no justificar errores, sino más bien es demostrar que tu teoría es buena y es básica y está bien, solo que ya para hacer cálculos ya más complejos y más complicados, se le dejan a la computadora que los haga y por eso de manera manual pues no se van a estar tomando en cuenta. ¿Me explico?
Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, no hay dudas, ¿verdad? No, por el momento no. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a quedarnos hasta acá. Eh, el video de ayer ya lo subí por si lo quieres checar. El código de Maple, el netlist de Spice y el esquemático del circuito lo subí a E-3 por si lo quieres también checar y hacer también por tu lado tus cuentas, hacer ahí variaciones o cosas así. Igu- Igual está a tu disposición. Igual hoy, en un rato, también el código de Maple, de lo que hicimos hoy, de este análisis en AC, el netlist y el esquema del circuito, lo voy a subir también para que lo puedas ahí revisar y tengas, pues, si por ahí salen dudas, pues lo podemos platicar, ¿sale? Sale, vale, profe. Perfecto. Pues bueno, nada más me queda pues desearte un bonito día, un bonito 15 de septiembre, pásatela bien, nos estamos viendo, Igualmente, profe. Hasta luego. nos vemos.